Hola, ¿qué más? Qué nota que estén por aquí en otro episodio de Lulada Tech, un espacio donde hablamos sobre tecnología, pero sobre todo de las personas que la hacen posible. Hoy desde un nuevo rincón de Cali, con una invitada que busca no solo que las redes nos conecten, sino que también nos protejan. Como ella dice, generar espacios donde los algoritmos no nos borran, sino que nos amplifican. Hablaremos sobre soberanía tecnológica, no desde centros de poder, sino desde las comunidades que construyen autonomía, redes propias y software libre y todo lo que esto conlleva. Yo soy Kate Valencia, esta vez acompañada de una voz que lidera procesos con activismo, cuidado y tecnología con propósito. Hoy tenemos una invitada súper especial de la casa. Estoy muy emocionada y además porque estamos ya en vivo y en directo por acá. Bueno, no, ella tiene un bagaje muy amplio. Ella lidera estos procesos, ¿no? Y la tecnología con propósito, que es como la palabra clave ahí, propósito. Esto es una colaboración con Tribu Revoluciona y por eso precisamente hoy nos acompaña Marta Isabel Estupiñán. Es nuestra invitada del día de hoy. Ella siempre imagina como mucho a futuro sobre esto de la tecnología, las comunidades y sigue como construyendo estos procesos, aportándole muchísimo a estos procesos. Es activista feminista, divulgadora de herramientas de autoprotección digital y además es consultora de innovación, ayuda a transformar ideas en proyectos digitales, divulgadora de comunidades, ¿qué más? No, es que es bastante bagaje. Investiga tribus digitales, ha sido TED speaker, mentora, formadora de emprendimientos, de autoprotección digital, ciberfeminismo y además de todo, o sea, escritora. Tiene un libro donde ella habla sobre mujeres líderes. Entonces, no, o sea, no siendo más, démosle una grandiosa bienvenida aquí a Marta. Hola, bienvenida. Estamos muy Hola, felices de tenerte Kate. por acá. No, yo creo que, no sé si pude encerrar todo. Yo creo que me quedé cortica, entonces te quiero dar paso para que nos cuentes un poquito más sobre ti, sobre todo ese bagaje y si nos quieres también contar un poquito a nivel personal de proyectos que haces, en qué estás. Ay, Kate, muchas gracias. Y bueno, un saludo para toda la audiencia de Lulada Tech, los amigos, los conocidos y este proyecto tan espectacular que hay que seguir apoyando con toda la autenticidad que tiene Kate. Bueno, les cuento. Yo siempre me identifico como una mujer valerosa, comprometida y apasionada en todo lo que hago. Esa es mi esencia. La segunda esencia más importante es mi creencia. Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y respeto las creencias de los demás. Y el amor propio, obviamente. Eso es un ejercicio para toda la vida. Soy mamá de un gran hijo de 32 años. Soy caleña, he viajado mucho, he vivido en muchas partes y regresé a mi ciudad hace 8 años como ese cerebro fugado que nos da por regresar y volver de nuevo a la raíz, a lo básico. Entonces volví para quedarme. Quizás más adelante volveré a viajar, porque soy viajera empedernida por el mundo y por los pueblitos y por todas partes. Buenísimo, buenísimo, algo que también me encanta. La verdad, ha sido como muy maravilloso toparme y conocer a Marta porque ha sido como parte fundamental también de ese proceso que yo he tenido en comunidad. Entonces, por eso quería preguntarte como qué te motivó a iniciar o a sumarte a toda esta parte de comunidad tecnológica. Uy, esa pregunta me gusta muchísimo, Kate. Imagínate que yo conozco las comunidades no tecnológicas hace mucho tiempo porque soy de familia activista. Entonces el activismo se mueve en comunidades y en grupos que se unen por una causa, por diferentes causas, para el bienestar del ser humano, de los entornos, la diversidad de vida y en fin. Entonces, en mi esencia siempre ha estado esa parte activista. Cuando yo entro a trabajar en tecnología, yo entré vendiendo celulares en los años 90. Pues, Entonces, bueno, tengo ya bastantes años. Estoy próxima a cumplir mis primeros 50 años en unos días. no se nota. Y me encanta decirlo porque pues soy de la generación que ha vivido ciertas transiciones tecnológicas. Entonces, el aprendizaje en comunidad es importante. Esto se llama todo lo que es la escuela popular. Es lo que nos permite tener esa democratización real del conocimiento que no es nueva. Esto lo hacen las sociedades y las comunidades hace muchos años. Claro, cuando yo llego a tecnología, de profesión yo soy administradora de empresas y entré vendiendo celulares, pero tuve la oportunidad de crear una gran empresa que se llamaba Colombia Móvil, que hoy en día es Tigo. Yo entré en telecomunicaciones.
Mis primeras jefes fueron todas mujeres ingenieras, así que ya te imaginarás. Ajá, Y la a mí- influencia de... sí, y a mí me decían, estudia ingeniería. Yo no, yo tengo claro que es lo mío. Lo mío son las ciencias sociales. Yo quería estudiar sociología o antropología y bueno, fui mamá muy joven, así que o estudiaba rápido y generaba ingresos o se me generaban otras circunstancias. Cuando yo trabajé en esos megaproyectos, siempre encontré muchas mujeres que me retaban a aprender aunque no fuera ingeniera. Y aún más en un ambiente tan duro como son las telecomunicaciones, que es más especializado y es mucho más cerrado. Y yo creo que antes era, o sea, se veía más como esa brecha, por decirlo así, me imagino. Sí, era mucho más grande. Entonces, allí yo entendí que habían mujeres que tenían ese conocimiento técnico y de ingenieras muy bueno y ellas me empezaron a enseñar. Eso me gustó muchísimo. Ese fue mi primer acercamiento, como a aprender lo que no te enseñan en la universidad, a aprender en cuanto a tecnología, ¿no? Y a aprender de otras personas que te enseñan desinteresadamente en los tiempos libres que teníamos del trabajo. Bueno, y mi jefe también nos decía, no, aquí hay que aprender de todos. Marta tiene una gran experiencia en ventas, así que si ella no conoce el software, ella sí sabe cómo hacer la calidad y sabe y tiene esta estructura de pensamiento. Así que aquí vas a quedar mucho tiempo, Marta, así que necesito que vayas fortaleciendo la parte técnica. Y eso fue un reto y para mí eso fue el primer aprendizaje de comunidad dentro de una empresa. El siguiente fue que cuando ya terminé esos megaproyectos, yo dije, yo sé hacer megaproyectos de tecnología, de software, de ERP, de CRM, de proyectos, de productos, pero yo no sé hacer ni mi propia página web, porque yo ya tenía varios negocios y varias cosas. Claro, entro en ese choque y empiezo a buscar en el 2012 dónde estudiar marketing digital, cómo hacer mi primera página web. Y allí encontré unas comunidades, en esa época vivía en Bogotá, encontré unas comunidades hermosísimas. Entre ellas, Rails Girls, que es la que más quiero. Esa fue de mis primeras comunidades. Ya había escuchado de Foz Chicks, que fue la primera comunidad de tecnología de mujeres. Y hay personas que estuvieron allí y fue una etapa bellísima. A mí me la contaron porque yo no la viví. Pero empecé a asistir a estos encuentros y empecé a expandir mis redes, mi conocimiento, a aprender. Cuando yo vi eso y empecé a crear mi segunda empresa en esa época, que es Tribu Evolución, yo dije, una comunidad no es suficiente. Hay que mirar cómo apoyamos a todas las comunidades y descentralizar Bogotá. Entonces, cuando empecé a planear venir aquí a Cali, empecé a decirle a mis amigos, traigamos nodos para Cali. Y empecé a investigar un poco cómo habían surgido estas comunidades y hace cuántos años cualquier cantidad de personas ha traído formatos de comunidades extranjeras, de desarrollo, de código, de colectivos y más aún para romper la brecha de mujeres en tecnología, que necesitamos un espacio seguro y un poco más de comodidad. Esa es la razón. Primero fue para formarme y encontré con quién. Y segundo, ya en mi rol de vida, yo dije, pues hay que romper los centralismos que son interesantes cuando llegan allí, pero hay que ir a la región y por esa razón me enfoqué en esa parte de ser agradecida con las comunidades y saber que todos podemos aprender y tenemos mucho también que dar. Ya, de verdad que digamos que yo siento que ahí Martica ha sido muy modesta, porque sí, la verdad tiene mucha experiencia y como que ha vivido muchas etapas en cuanto a comunidad, crecimiento, tecnología. Y por eso quería preguntarte como qué aprendizajes clave te ha dejado esta experiencia de construir comunidad en torno a todo lo relacionado con tecnología, porque bueno, pueden haber diferentes comunidades y tú también te enfocas en la parte feminista, pero en cuanto a tecnología, ¿cómo ves eso? ¿Qué claves te ha dejado esta parte? Uy, que definitivamente nos necesitamos. Nosotros en Colombia, en Latinoamérica también, pero en especial en Colombia, se crean muchas fundaciones y muchas ONGs, porque tenemos diversas necesidades y todos queremos ayudar de alguna manera. Entonces, la mejor experiencia es encontrar gente tan bonita que quiere aportar, que quiere ayudar, que quiere romper brechas, de toda clase de personas, de las veredas, de los municipios, de las ciudades, de las universidades, de los colectivos. A veces estamos trabajando apuntándole a lo mismo y estamos aislados. Entonces, cuando nos conectamos es hermoso y es muy bonito cuando cada quien desde su propia voluntad aporta sus conocimientos. Y todos necesitamos aprender de todos. Definitivamente no hay nada más lindo que esa diversidad de conocimientos. Y bueno, para ti, ¿qué significa como que una comunidad sea sostenible? O sea, puede ser en la parte económica, en la parte política, en la parte emocional. Tú que tienes como ese bagaje, ¿cómo lo ves? Pues, Kate, mira, siendo breve, hay diferentes tipos de comunidades.
Hay comunidades creadas que no necesariamente tienen que ser fundaciones o ONGs, sino colectivos de seres humanos que se unen por un propósito. Hay otras comunidades, hablando de las de tecnología, que alguien creó un código o alguien creó un movimiento cultural, tecnológico, de difusión de conocimiento, o sencillamente las empresas generan esas comunidades para divulgar sus códigos de programación o sus tecnologías. Entonces, dependiendo de cada comunidad, tiene sus roles, ¿cierto? Entonces, o sus alcances. Cuando hablamos de comunidades que se forman y yo te digo, Kate, mira, yo apoyo un colegio lindísimo que tiene cátedra de afro y cátedra de paz y cátedra de emprendimiento en Charco Azul. ¿Quieres acompañarme el otro fin de semana y vamos y le damos un taller de tecnología? Buenísimo. ¿Sí o no? Sí. Y aunque tú estés en unas comunidades y yo en otras, podemos ir las dos como amigas a hacer un impacto, aunque no estemos representando a ninguna comunidad, pero sí somos una comunidad. Así es. ¿Cierto? Y claro, cuando decimos hablemos con mi comunidad, pues es mucho más chévere porque unimos esfuerzos, unimos voluntades y podemos hacer otro impacto. Para que estas comunidades sean sostenibles, es importante tener claridad cómo está organizada. Y en especial, voy a hablar primero de lo corporativo. Si es una fundación, si es una ONG, si es una empresa que tiene una responsabilidad social, tiene que tener clarísimo cuáles son sus líneas de voluntariado, su código de conducta, cuál es esa importancia, cuáles son los canales de comunicación, de organización y qué insumos les da a los voluntarios en las diferentes etapas. Y hacer ciclos de cierre y saber cuál es ese resultado de ese impacto. Porque, ¿qué sucede? Cuando las empresas están creciendo, las fundaciones, pues hay que diferenciar cuando contratas a alguien y cuando lanzas una causa de voluntariado. Y cuando tú eres voluntario, también saber un poco qué es lo que estás esperando. Yo te hablaba hace un ratico en el back de cómo hay fundaciones donde hay médicos cirujanos que donan en la selva, aquí en Colombia, en Amazonas, en una fundación que tiene un barquito y lo vuelven un hospital, se van para el Amazonas y hacen unas cirugías súper complejas. Ellos donan su tiempo y ellos no esperan nada a cambio. Se sienten satisfechos porque es la contribución que quieren donar a una población que tiene una necesidad. Listo. Probablemente vuelvan el siguiente año, probablemente no, pero ahí está. Pero esta fundación tiene una sostenibilidad clara. Las fundaciones deben de demostrar que son aptas para administrar recursos, ser transparentes con los recursos. Entonces, cuando hablamos de voluntariado con estas fundaciones, eso las hace sostenibles, que tengan claridad. Hay un dicho que hablamos mucho con Isa Yepes, y es que las fundaciones no son con ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida. Entonces, no solamente es crear fundaciones de papel, es realmente saber que eso es un trabajo intenso que genera años y que para poder tener impactos, generar esas líneas de ingresos o de donaciones, porque las donaciones tanto de servicios como de insumos mueven muchísimo dinero y el impacto es bellísimo. Pero esa sostenibilidad cuando se trata de fundaciones o ONGs debe ser un paso a paso y no darles unas ilusiones a los voluntarios donde no las van a poder cubrir o los voluntarios tengan que estar poniendo todo. Eso en cuanto a las empresas. No estoy diciendo que lo hagan mal. Hay muchas fundaciones que lo hacen bien, muchas. Sí, claro, y digamos que puede que en algunos momentos haya dificultades, pero eso, que haya como esa claridad, ¿no? En esa parte. ¿Qué cosas del backstage ves de una comunidad crees que la gente no suele ver o valorar? ¿Qué es detrás de las comunidades que vos decís, bueno, esto la gente cree que esto, no sé, es color de rosa o qué es eso que no ven detrás de las comunidades? Esa es muy No buena valoran. pregunta. Esa es muy buena pregunta, porque las dos hemos estado en el back en diferentes escenarios. Así es. Cuando un grupo de voluntarios de todo tipo de causas se organiza, aprenden a convivir, a comunicarse, a crear proyectos y a colocar ese amor y esa pasión por cerrar esas brechas al servicio de los demás. Eso es muy lindo y eso es lo que nos une. En el back, como en todos los eventos, va a haber tensiones, va a haber diferencias, van a haber desacuerdos. La importancia es que las comunidades tengan sus códigos de conducta, que en una reunión hagan sus acuerdos, porque cuando tú eres voluntario, tú donas un tiempo, una hora, un valor, un servicio. Cuando hablo de valor, no es de dinero, sino el valor de del trabajo que tú estás donando. El tiempo. ¿Sí? Entonces hay que ser muy claro con los voluntarios y las voluntarias de que esto es un ejercicio de voluntariado y es una donación, no es un trabajo pago. Y si la fundación o la organización ya todo lo tenemos claro, muy bien, vamos adelante. Para dejar por un momento los egos personales de yo estoy aquí es para figurar, yo estoy aquí para lucir bien, que es lo que hablamos mucho como cuando las personas caucásicas van a África
y son el centro y se consideran los salvadores de los niños africanos. O aquí también nos pasa, nomás aquí en Cali, nos pasa en cualquier contexto, sino entender que los protagonistas no somos nosotros, sino la comunidad a la que vamos a servir. Ese es, pues, digamos que uno de los puntos claves. El segundo, me gustaría que me repitieras de nuevo la pregunta, porque había Sí, una sí, sí. partecita que me gustó. A ver, te la voy a volver a repetir. Dice, ¿qué cosas del backstage de una comunidad crees que la gente no suele ver o valorar? Eso. Somos seres humanos y en ese orden de ideas, con las diferencias resueltas, podemos avanzar. Digamos que se hacen muchos esfuerzos para democratizar el conocimiento en las comunidades de tecnología. Las universidades tienen un alcance y las universidades, aunque la ley en este momento les puede ayudar a ser más flexibles, la tecnología avanza a un nivel que lo que te enseñaron hoy no te sirve mañana, Sí, eso ¿cierto? Y estoy muchos, totalmente de acuerdo. y muchos de las cosas que aprendimos, lo aprendimos fue afuera practicando o con comunidades, ¿sí o no? Ujú, sí, Eso. Entonces, cuando se hace un evento, un meetup, una charla, hay que hacer un trabajo tal detrás de que a veces tú te agotas y sientes ya no doy más y llega un momento de frustración altísima porque tienes que buscar el lugar, patrocinadores, refrigerios, regalos, los stickers. Sucede que hay pocas personas en el voluntariado y mínimo debes de tener 2 o 3 en un rol, porque como es el voluntariado no sabemos en qué momento alguien tenga una situación y se pueda ir. Y no es un trabajo y no es una obligación, aunque sí hay un compromiso y hay que negociar los compromisos cuando no se puede. Pero no sé, voy a poner un ejemplo sencillo. Necesitamos el registro fílmico y audiovisual y a la persona que lo iba a hacer se enfermó o tuvo una situación familiar o sencillamente se le varó el transporte. Entonces hay que tener 2 y 3 personas en ese rol. Toda esa tensión se puede resolver, pero cuando no tenemos ese grupo de voluntariado más consistente y más rotativo, nos vamos a cargar. eso es verdad, totalmente de acuerdo. Sí, y es donde necesitamos hablar y negociar. No necesariamente tenemos que estar haciendo mitades todo el tiempo para romper la brecha. O yo quiero ir a la vereda de la Leonera en Cali a enseñar robótica, pero no tengo los recursos, entonces voy a sacar todo de mi bolsillo, mi tiempo, mi dinero y solo hay 3 personas por la causa. No, hay que hacerlo todo planeado, Sí. sin desgaste, buscando ayudas y aliándonos con otras personas. Bueno, no, ahí la verdad mencionaste varias cosas que me resuenan bastante y siento que es como el vivir y el día a día de eso, ¿verdad? Lo que está ahí, como que de pronto Sí, solo ven lo bonito, las fotos, pero hay más cosas detrás de esto. sí. ¿Qué has aprendido sobre el liderazgo cuando nadie está obligado a seguirte? Porque a veces como que, no sé, se puede confundir un poquito, como que, no sé si se puede llamar fanatismo, no sé, pero ¿cómo ves esa parte? ¿Qué has aprendido sobre el liderazgo cuando nadie está obligado a seguir? Esa pregunta le da al ego. Y eso es importante que hablemos de ello, porque eso nos lleva a tener un trabajo interior de que yo soy líder o no soy líder, tenga un cargo o no. Llámese en la comunidad, llámese en mi empresa, en la responsabilidad social de mi organización o en la comunidad de mi barrio. Cuando una persona es líder, siempre hay algo que es clave y es que es coherente y hay una palabra que a mí me gusta mucho que es congruente. Es esa suma de coherencias, ¿cierto? Entonces, el liderazgo es un ejercicio muy lindo donde todos podemos formar y desarrollar un liderazgo, sin importar la edad que tengamos o el conocimiento que tengamos. Sin embargo, a veces los seres humanos tendemos a exigirle más a los demás cuando lideran, ¿sí? Esta persona no se puede equivocar y si se equivoca entonces viene la demonización de eres un mal líder, cuando todos somos seres humanos. Aquí hay 2 cosas importantes. Primero, si eres líder de una comunidad, ¿cuántos años llevas liderando esa comunidad? Esta pregunta se la hago en general a toda la audiencia de Lulada Tech. Hagámonos un punto de reflexión. ¿Qué sucede cuando el liderazgo no hay relevo y siguen siendo los mismos líderes todo el tiempo y la comunidad no crece? ¿O ese líder solo la activa cuando necesita dar resultados? ¿O esa lideresa? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de reflexión interno bien interesante. Y esto lo digo de una manera respetuosa. Necesitamos hacer relevo generacional en el liderazgo de comunidades en tecnología, en Colombia y en América Latina. ¿Por qué? Porque las personas evolucionamos. Yo porque tengo ya un hijo grande y yo hice muchas cosas muy joven. Pero por ejemplo, cuando yo te conocí, estabas terminando recién la carrera, estabas Mírame, estudiando. ve, Sí. Y ahora tienes una evolución en tu carrera, en tu vida personal, en tus gustos y pues obviamente tus necesidades cambian. claro, no es verdad, vamos evolucionando constantemente. Y viéndolo por ese lado, o sea, ¿qué tan importante
vos crees que es el cuidado dentro de una comunidad tecnológica? ¿Cómo se cultiva ese cuidado de la comunidad? Oh, esto también es algo que necesitamos hablar más entre comunidades de tecnología. Mi línea principal es ser divulgadora de comunidades en STEAM. STEAM, no, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, tanto en Colombia como en América Latina. Pero ¿qué sucede? Como somos seres humanos, las relaciones humanas son importantes y somos tan sencillos como complejos. Así que todo se basa en acuerdos. Todo se basa no solamente en tener un código de conducta, sino en socializar, en generar rutas y en saber cómo solucionar problemas, situaciones, diferencias, pero hay que ponerlas sobre la mesa. Entonces, el cuidado empieza con el cuidado propio. Yo no puedo poner por encima el voluntariado a mis intereses. Yo tengo que saber qué puedo donar y hasta dónde me comprometo. Como líder, yo no puedo dejar de tener mi vida por atender uno a uno a cada voluntario que se quiera agregar a la comunidad. Yo no sé a ti cómo te ha Como que pasado. dice por ahí, no, no quemarse. Es como que la palabra que va y como que lo que asocio y lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. Y sí, eso es algo como que a veces, como que no somos tan conscientes o estamos como en ciertas situaciones que no Sí. vemos que nos tenemos que priorizar nosotros para poder ayudar a otras personas o brindar como ese tiempo, ese espacio también. Tú que has trabajado con diferentes comunidades en Colombia y creo que también a nivel internacional, ¿cómo se integran esos saberes diversos, no solo técnicos, porque también eres muy diversa en ese aspecto, en una comunidad tecnológica descentralizada? ¿Cómo lo ves ahí? Ese es un reto que tenemos todos y todes. Un reto hace como un año, bueno, no, en varios años consecutivos hemos dado una charla con una gran amiga que es Alejandra Cerda Guzmán. Esta charla le llamamos Comunidades Tecnologías Inclusivas. Hablamos mucho de la brecha, obviamente, el 30% de mujeres trabaja en tecnología, estudia ingenierías, pero cuando vamos subiendo nos encontramos con el techo de cristal. Y aunque las cifras han mejorado, no significa que la brecha ya esté bien. La brecha permanece. Entonces, ¿cuántas mujeres lideran o son directoras de TI? ¿Cuántas son las fundadoras de su propia startup? Va disminuyendo los porcentajes de acuerdo a medida en que la vara va subiendo hasta que llega al techo de cristal. Claro, ahorita hay muchos movimientos y formas donde estamos logrando romper esas brechas. Pero ¿qué sucede? Eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay más brechas, no solo son las brechas de género, sino que hablamos de las brechas de género, retomando un poco otra pregunta que tú me hiciste hace rato, el mundo se mueve a través de políticas, no solamente políticas públicas, sino políticas económicas. Y cuando hablamos de conocimiento y por qué estudiamos algo de tecnología, programación, ciencia de datos, porque influye en una política económica mundial. Algunos, pues claro, ya se están terminando ahorita para el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, donde decimos romper las brechas de género, la mujer en la educación, pero cuando empezamos a ver quiénes faltan en la mesa, cuando hacemos un meetup, nos preocupamos por invitar a la comunidad de personas usuarias de sillas de rueda, nos ocupamos de invitar a las personas ciegas, nos ocupamos, bueno, yo sí lo hago en mis charlas, y eso ha sido también un tema que yo lo aprendí a reflexionar por lo que esa es una de mis líneas de trabajo, pero yo antes no lo hacía. Sí, eso es verdad. Siento que sí nos falta ser un poquito más conscientes de esa parte, las comunidades en general. Siento que poco a poco, con eso que tú mencionas como de nuevas líderes, nuevos de pensar de personas nuevas que entran, hacen que sea posibles estas cosas, pero sí es verdad lo que mencionas. A veces como que perdemos de vista ese lado, como que en comunidad, en realidad, comunidad es toda la gente posible que pueda ser parte de esto, ¿no? Y pensar en ellos, porque Kate, yo siempre haya o no haya personas sordas, llevo un intérprete cuando doy una charla, una conferencia, cualquier evento, o sensibilizo a la organización de que lo hagan. Pero esto no es para lucir bien y para decir, hey, tómame la foto, coloca el hashtag y un videíto que somos inclusivos. Porque al final, si no llega a la población, lo van a ver en diferido. O sea, si queda la grabación. Y eso también es un alcance. Pero hablemos de las etnias, hablemos de la comunidad afro, hablemos de las comunidades indígenas. ¿Qué sucede? Que faltan personas en esa mesa. Hablemos de muchas otras formas inclusivas. Para mí la de género es vital, pero también como la étnica y de las personas con capacidades diferentes. Y eso depende de nosotros. No podemos volver la inclusión una retórica de sí, soy incluyente con tal población,
por A, B, C o D, y al final cuando va la coherencia, que se va perdiendo, se difumina como el humo y como el viento, bueno, como el humo, algo así. Y eso se me apasiona porque esa es la parte en la que, se siente la pasión. sí, en la que uno se sienta y dice, ¿van a transmitir en vivo? Por favor, seamos inclusivos. Si no transmiten en vivo, me pueden enviar el video o un enlace, necesito bajarlo porque voy a que una vereda lo vea y necesito descargarlo porque ya no hay internet y es la única oportunidad de llevarles ese mensaje. Entonces, es un trabajo que muchas personas vienen haciendo siglos atrás y ahora con este desarrollo tecnológico tenemos una oportunidad de sensibilizarnos, tomar acciones reales y sensibilizar a todo tipo de organizaciones. Martica, ahorita que mencionas esta parte, digamos, ¿cómo vamos a hacer como para entrar en contacto o tener como estas personas aliadas para que, digamos más personas, no sé, sordas o mudas, por ejemplo, puedan ver lo que tú dices, alguien que esté haciendo traducción con señas? ¿Cómo hacemos para también llegar y tener como esos contactos? Porque siento que a veces, bueno, estamos en comunidad, pero no conocemos o no sabemos de personas que aportan a esto, ¿no? Cómo podemos ver o acercarnos a estos espacios, estas personas claves que nos ayuden como a esa integración, por decirlo así. Mira que esto es muy fácil. Yo le digo que es fácil porque mi propósito de vida es el relacionamiento y unir personas. Es verdad. Entonces, así como nosotros somos comunidades de tecnología o en STEAM, hay otros colectivos. La comunidad de sordos en Colombia, ellos les decimos sordos porque también hay que aprender un poco, y yo no sabía de cuál era el lenguaje, cómo se le debe decir a cada persona. Uno es muy ignorante en muchas cosas. Sí. Entonces, la comunidad de sordos está muy organizada en cada ciudad. Son colectivos establecidos, así como la comunidad de personas con autismo, con Asperger, usuarios de sillas de ruedas, usuarios de sillas de ruedas deportistas, usuarios en tecnología. Entonces, algunos tienen comunidades conformadas, otros se organizan de una forma más formal, valga la redundancia. También hay instituciones. A nivel nacional está INSOR, que es el Instituto de Sordos, poniendo un ejemplo. Sin embargo, cada ciudad tiene sus colectivos. Y obviamente hay personas oyentes que hablan lengua de señas Colombia y se les contrata para hacer esa traducción. Entonces, si yo tengo un evento con mi equipo de alianzas y busca de patrocinios, les decimos, tenemos esta necesidad, un intérprete de lengua de señas vale tanto la hora, lo puede ir a su responsabilidad social y bueno, en fin, todas este tipo de cosas. La comunidad de ciegos también. Te voy a poner un ejemplo clarito que también me gusta hablar mucho en las charlas que doy y es aquí en Cali. Aquí en Cali tenemos el centro Helen Keller, que es el centro más espectacular e inclusivo de toda Colombia. Y me atrevo a decir que de toda Latinoamérica. Este centro Helen Keller queda en la biblioteca departamental, en el subterráneo. Ahí hay un gran gestor que se llama John. John lleva trabajando como gestor digital y ahorita él es gestor en esta sala. Allí se les enseña a las personas sordas y a las personas ciegas sobre tecnología. También sobre el método braille, hay máquinas de impresión braille, pero también les enseñan a cómo utilizar los recursos y los dispositivos que tienen sus formas claves para que ellos los puedan usar y puedan estar en su desarrollo humano. Entonces, ese es uno de los ejemplos que más me gusta ver. Yo me siento muy orgullosa de ese centro y de todo el impacto que hacen en comunidad. Buenísimo. Nos desviamos un poquito, pero yo creo que es importante resaltar como estas instituciones y este tema que también es importante como dentro de comunidad como tal. Hasta aquí la parte 1 de este gran episodio, pero no te pierdas el siguiente donde abordaremos temas mucho más profundos e interesantes sobre soberanía digital, autocuidado y más.